reflexión. Y en este espacio, hoy tenemos algo diferente, algo lindo pensado para vos. Este espacio que se llama Matecitos y Reflexiones con, y ya lo presento, nuestro querido José Fonseca. ¿Cómo estás, José? Bienvenido nuevamente. Estás con nosotros. ¡Qué alegría! Es un placer y esperado este momento, primero porque para mí es algo innovador, el mate y reflexión. Así que me armé de un mate. Ah, pero muy bien, hermoso tu mate. Yo acá tengo el mío, vamos cebando. Sí, 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 Armate el sí. tuyo, si estás en tu casa. Este es un espacio diferente, más descontracturante también, para que los mires en esos espacios donde estás haciendo cosas. Te vas a llevar algo lindo, algo edificante y además estamos compartiendo, porque esto es así, una charla entre amigos, entre hermanos que compartimos la misma fe. Así que bienvenido, disfrútalo. Hoy vamos a abordar un tema súper interesante, lo estás viendo acá arriba, acá, en este título, que es el tema de la corrupción, algo que está en boca de todos en estos tiempos y resulta ser que no es nada nuevo. Si agarras la Biblia vas a encontrar muchos de estos casos y hoy vamos a charlarlo con José. Te pregunto, José, bueno, mucha gente que tal vez no lo conozca, sobre todo los que son de acá, de la provincia mía, de La Pampa, vos sos chileno, pero estás tomando mate. ¿Hace mucho que tomás mate? ¿Y cómo toma mate José Fonseca? Mira, yo soy, sí es verdad, soy chileno, pero siempre me desarrollé en el sur de Chile. Y en el sur de Chile se toma mate, Ajá, mucho mate. Hay algunas diferencias, por ejemplo, el mate, nosotros ahí en la isla de Chiloé y Castro, el mate es caliente, ¿tá? Eh, con variedad de hierbas. La que más yo conocía, por ejemplo, era la taragüí. ajá. Y, después nos vinimos a Comodoro Rivadavia y ahora aquí en Buenos Aires y nosotros con mi esposa y un grupo de amigos somos de tomar mate constantemente. Ahora, yo tengo un problema. Yo soy receptor de los que me dan mate. Yo no preparo, no cebo. Es más, si tú me pasas el mate, la hierba, el agua, y yo lo preparo, es agua con hierba, no mate, no ese mate espumoso, no ese mate rebosante. No sé si es que no tengo ganas de hacer el mate, pero soy un receptor del mate, no un hacedor de mate. Qué maestro que sos, mira, te mando un corazón desde acá. Sos de los míos, de mi escuela. Yo, bueno, charlamos fuera del aire. La intento copiar a mi esposa en esto. ¿Sabes que le pongo la misma cantidad de yerba, le echo los gajitos de naranja, a veces le pongo azúcar, y no me queda igual. Digo, ¿dónde está el secreto de esto? Y me ponen a No, no cebar y sé, no sé. no, no, y me ponen a cebar a veces y yo le doy hasta que ya los palitos están nadando, haciendo la plancha, viste que son tres o cuatro y ya está intomable. Digo, bueno, ya está muchacho, podemos guardar. O cebe otro. Bueno, historias del mate, hay tanto para contar. En algún momento hablaremos también del origen del mate, que veníamos charlando de eso fuera del aire. Mira, podemos prometerle a la gente que el próximo encuentro, los primeros minutos, porque yo encontré un artículo muy bueno. No sabía algunas cosas del mate. Podríamos comprometernos de enriquecer el origen, el aspecto convergente hacia el mate. ¿Qué produce el mate? Hay que tomarlo para mí con tranquilidad, sosiego, sin apuro. Es más, eh, tal vez caigo en un fariseísmo, sin interrupciones. Así me gusta a mí. Y con algo más, no solo el mate, mate, mate. Siempre debe ser acompañado con algo dulce, algo hecho o comprado en la panadería. Totalmente, totalmente. Acá yo tengo acá que tengo para después mis pancitos de grasa. Sí, porque sí, Ah, es verdad eso. Si no, el mate solo te lava el estómago. Pero es lindo compartirlo. O sea, si hay pedimos perdón si a un cristiano demasiado extremo entienda que el mate es un espacio de familiar para compartir, es un espacio entre amigos, es un espacio entre familia. Si bien es argentino, y ahora vamos a meternos en algunos temas bíblicos, pero entendemos que el mate es un lindo espacio para compartir y veníamos hablando de él, hay hasta una parte psicológica dentro del mate muy interesante
para conversar, pero bueno, se los prometemos para otra charla. Vamos al tema que nos trae hoy, la corrupción. Qué temón, qué temazo, qué fuerte, porque es una cosa que hoy está en boca de mucha gente. Así que te abro el espacio, José. Vos que sos un entendido de la palabra, obviamente mucho más que yo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Intentaremos o intentaré dar una definición muy sencilla, muy precisa. Se debe saber que muchas de estas palabras son latinas, tienen origen griego, tienen otros orígenes. Por ejemplo, yo preparé para enriquecer este tema que se puede definir cuatro palabras, una más grave que la otra. Por ejemplo, arrebatar. O sea, la raíz de la palabra corrupción es arrebatar. Una segunda posible traducción para hacer una definición es que la palabra corrupción es corazón roto. Mira qué interesante. Wow, wow. Corazón roto. Una tercera eh, traducción de la raíz sería descomposición. Esto implica que hay un estado, hay algo bueno en un estado bueno y yo hago ciertas acciones para que se comience a descomponer. Y una última lectura para hacer una definición se traduce de mudanza negativa. O sea, algo está en estado bueno y otra vez yo le agrego cosas, lo dejo a la intemperie para que la luz, la salinidad, depende del lugar donde estoy, comience a producir una mudanza de lo bueno a lo malo. Pero para terminar este comentario a este punto, todo esto implica violencia y fuerzas externas, pero también, a más de violencia y fuerza interna o externa, también está motivada por una motivación distorsionada internamente del que hace la corrupción. Ahora, mira lo abarcativo que es arrebatar, romper corazón, descomponer, producir una mudanza siempre de índole negativa. Ello conlleva violencia tanto desde lo externo como de lo interno. Impresionante. Bueno, ya hasta acá, acá ya me golpeaste fuerte. Me trae una pregunta, pero la voy a tener. Recordame al final que te quiero hacer una pregunta sobre esto. La palabra corazón roto, la frase corazón roto ya da como para desglosarlo mucho. Pero bueno, te dejo avanzar. ¿Esto tiene algún tipo de delimitación, esta palabra, este concepto? ¿Cómo, qué influye, qué abarca? Voy a tomar un concepto de Grondona, uno de los periodistas y profesor aquí en Argentina. Y voy a tomar lo que él dice en uno de sus libros, ¿tá? Porque me pareció muy acertado. Grondona propone que se puede delimitar el término corrupción en dos formas: actos y estados. Actos de corrupción, porque como tenemos un corazón propenso a distorsionar lo bueno, entonces yo puedo ejecutar actos, pero no estar en un estado de corrupción. Y ese acto de corrupción podrían ubicarse cohecho. No vivo de los cohechos, pero a veces, no es mi caso, nunca he sido motivado a hacer un cohecho. Eh,
ese acto también puede ser una exacción o una extorsión y ese acto, que tampoco yo lo he hecho porque no ha sido necesario, eh, el sugerir una propina, no porque me hizo algo, sino le voy a sugerir una propina para que me haga algo fuera de lo normativo, fuera de las leyes, fuera de lo ético. Entonces, yo delimitaría que hay actos corruptos y hay estados de corrupción. Cuando Grondona utiliza, y yo la estoy tomando para esta charla, de que podemos delimitar el término a estado, aquí se complica, porque no solo es estado, sino habría que escribir estado con mayúscula, y eso ya habla a lo gobernante. Entonces, mira qué interesante. Sí. Yo puedo tener actos desde lo individual, pero cuando se habla de Estado, ya se sube y se implica al gobierno propiamente tal, o a los gobernantes. Roma, se dice que Roma pierde el reinado no tanto por cuestiones externas, sino por corrupción interna. Cuando uno lee el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, si estos fueron famosos, un elemento que los hizo deteriorarse fue la corrupción desde el Estado, es decir, desde sus gobernantes. Entonces, a la pregunta y lo que hemos preparado para esta mañana, delimitar el término, respondo así. ¿Y cómo está esto desde una perspectiva bíblica? Porque eso es lo que somos. En la Biblia también se van a encontrar actos de corrupción y estados de corrupción. Y como dice en la Biblia un principio bíblico, nada es nuevo bajo el sol. Hmm. Este tema de la corrupción ha visitado y ha sido parte del ser humano desde que el ser humano desarrolla su conciencia y su diálogo. Impresionante. Bueno, de eso te iba a preguntar. A ver, es interesante charlar que lo que estamos conversando con José tiene que ver con una perspectiva bíblica. No le damos un tinte político a esto. Después usted verá a qué lo aplica o en qué lo observa. Siempre lo ideal es autoobservarnos más que nada. Porque si buscamos en el afuera vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Pero es real. Yo cuando hablaste de Estado, a mí, yo digo, más de uno se habrá parado de la silla. Pará, yo sé, ahora de quién vas a hablar. Usted verá, no vamos a hacer nosotros qué tiene que pensar usted, pero sí qué es como concepto corrupción. Entonces, hablamos de Estado como algo, como una especie de acción, pero acción constante que ya está como instaurado, como algo que se sostiene en el tiempo, en el Estado Sí, con minúscula. sí, sí, hay un estado, muy bien, gracias. Hay un estado con minúscula, por así decirlo, pero después, sí o sí, tenemos que caer en el estado con mayúscula. Tal cual. Esto se va abriendo. Va abriendo ventanas muy interesantes, muy interesantes. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta, si te parece, antes de continuar, A ver, porque me dale. sigue generando picazón esta pregunta. Porque ahora me apareció la palabra Estado y antes apareció la palabra corazón roto. Te quiero traer una pregunta sin inmolarte, sin prenderte en fuego en cámara, sino una opinión personal de lo que ves. Eh, ¿Vos ves que hoy somos una sociedad de corazón roto cuando vos trajiste esto? Sí, sí, sí. Y no solo somos, el corazón roto irá incrementándose. Ajá. Con esto me baso en elementos otra vez bíblicos. Ahora, ¿cómo frenar?
¿Cómo frenar que el corazón se siga rompiendo? Bueno, aquí, si esto fuera abierto, al que la gente pudiera hacer el comentario en vivo y en directo, aquí podemos discrepar mucho. Yo voy a sugerir tres elementos. Una predicación más bíblica teológica. Y una predicación bíblica teológica tiene una palabra: arrepentirse, arrepentimiento. Eh, Fíjate, Gonza, y quienes están escuchando esto, Argentina se autodenomina Católica Apostólica Romana. Y se está diciendo, mientras estamos dando esta charla, que en Argentina nace una iglesia evangélica por semana. Si eso es cierto, entonces hay una incoherencia total. Si nos autodenominamos católico apostólico romano y se dice que la iglesia evangélica crece en una proporción de nacimiento, una iglesia por semana, entonces hay una disfuncionalidad de concepto. Nos estamos llenando de religiosidad, no practicando los deberes normativos éticos de esa religión. Entonces, por eso yo entiendo, sugiero que seguiremos con más corazones rotos, porque no se cumple ese desafío de la predicación, el arrepentimiento. Otra sugerencia: ¿por qué el corazón, la sociedad se seguirá rompiendo? Porque hay desvalores muy desnivelados. La polarización, riqueza, pobreza. Para esto, y no lo vamos a hacer acá, habría que hacer un buen estudio sociológico de un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se conoce como Amós y se le conoce como el profeta de la justicia social. Allí Amós plantea lo que estamos viviendo hoy día. Por eso para mí, esto se va rompiendo más todavía. Una tercera sugerencia para contestar tu pregunta: ¿se puede evitar eh, que esto se siga rompiendo? Sí, no. En la Biblia hay profecías de que la sociedad am, irá de mal en peor. Cuando en el libro de Mateo se dice que habrán terremotos, la mayoría piensa, sugiere, predica que se refiere a terremotos telúricos. Hay que entender algo, que la palabra terremoto en griego no necesariamente es movimiento telúrico, es el quebrarse de las masas. Ahora, si hay un exegeta escuchando esto, por eso esto va a ser muy controversial en algún momento. Terremoto no es movimiento de tierra solamente. La palabra griega puede implicar que las masas se quebran, se mueven de un lugar a otro. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viendo que nos estamos quebrando y cada día Argentina, yo hablo de Argentina, y tengo 35 años acá en Argentina, me da derecho a dar una opinión. Se está quebrando. ¿Cómo evitar que se siga quebrando? Y ahí está el valor de esa palabra: arrepentirse, volveos, volvernos a Dios. Tal cual, tal cual. Estaría bueno en otra charla por ahí profundizar el concepto de arrepentirse para que quede claro en cuanto a un cambio de dirección, no tanto en solamente vivir con culpa, porque siempre se malinterpreta eso: "Uy, bueno, me tengo que sentir mal". Estaría bueno un día que lo vamos a desmenuzar para usted que está tomando mate, espero. José, compartinos más ejemplos de que vos conozcas de la corrupción de la Biblia. Más ejemplos bíblicos que vos conozcas. Bueno, en la Biblia, eso también hace a la Biblia digna, creíble, porque no oculta esta plaga de la corrupción.
Y uno puede ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, reyes, reyes dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hay reyes que fueron impositores de impuestos, nada nuevo bajo el sol, y hubieron reyes que impusieron tantos impuestos al pueblo para beneficio personal, para darse gustos innecesarios, para darse gustos que caen en la orgía. Esto es complejo, nada nuevo bajo el sol. ¿Para qué son tantos impuestos en nuestra querida Argentina? Para mantener a una serie de hombres, mujeres en la política, que no hacen nada, pero que se dan gustos que otros no se pueden. Eh, Cuando pensamos en esto con Gonza, yo le dije a él, hablemos la verdad, seamos más íntegros. La disparidad, la polarización, un ejemplo caliente, es que alguien que está en la política gana tres, cuatro veces más que un profesor, un maestro, que hay lugar en Argentina, mientras yo estoy hablando, ya hace tres, cuatro meses que no le pagan. Entonces, en la Biblia se encuentra, reyes sería hoy día sinónimo de dirigentes. Es sorprendente también encontrar corrupción en los profetas en el Antiguo Testamento. Siempre va a estar esa disparidad y esa bipolaridad. Los profetas buenos y los profetas falsos. Hubieron reyes que se armaron de profetas en su entorno para que le dijeran cosas, pero falsas. Por eso en la Biblia se va a encontrar que de pronto Dios levanta un movimiento profético denunciando a los profetas falsos. Pero también hubo corrupción en el sacerdocio. Ustedes deben saber, la audiencia, que Dios por mucho tiempo, en lo que se llamó la monarquía, manejó al pueblo con esos elementos, profetas, sacerdotes y reyes. Fíjate que cuando el reino de Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur, el reino del norte, para entender mejor, se sigue conociendo como Israel y el reino del sur como Judá. Israel tuvo 20 reyes, todos malos. Y el reino del sur, que es Judá, tuvo, de los reyes que tuvo, 8 buenos, y de esos 8 buenos, 4, yo voy para hacer una diferencia excelente. Entonces, la corrupción permea, modifica, logra mudanza de lo bueno hacia lo malo. Y si tú me preguntaras, José, en el Nuevo Testamento hay corrupción, yo voy a poner un ejemplo muy cuestionable. En el grupo de los discípulos que estaban con Jesús, que participaban del seminario donde Jesús era el maestro, hay dos que afloró su corrupción desde lo político, desde lo religioso, desde quién me siento al lado de. Esos son actos de, en el caso de los discípulos, esos son actos de corrupción. Eh, en el tiempo de Jesús hubieron algunos movimientos de mucho peso. Estaban los saduceos
los fariseos. Y cuando uno lee estos grupos, qué corruptos se volvieron. Tendríamos que hablar de Herodes, Augusto, Claudio, que son personas que están en relación al desarrollo y los escritos del Nuevo Testamento. Pero volviendo, y solo quiero compartir tres razonamientos sobre el libro de Amós. Hay un paralelismo entre Amós y Argentina. Vaya el ejemplo que pongo. ¿Qué titular para un diario? Yo sé paralelismo del libro de Amós y Argentina. Les sugiero tres. Sería bueno leer la lista de pecados que nombra Amós. Sería bueno ponerle nombre y apellido a pecados que se están desarrollando ahora. Arrogancia, malversación de fondos, salarios injustos, discursos incorrectos, términos incorrectos, por decir algunas cosas. Acá me faltó tu famoso hola. Me faltó tu hola. Ah, Lo que han escuchado a José es cierto. clásico. O sea, cuando pateó de media cancha, la clavó en el ángulo, el arquero no la pudo agarrar, te dice hola y te deja como, ay, es verdad, eso pasa. Bueno, dale, gracias por recordarlo. Eh, un segundo paralelismo así cortito de Amós y Argentina es el consumismo. Hay que leer el libro de Amós, cómo los hombres de poder, los estratos de poder y el pueblo se había vuelto al consumismo. Argentina, estamos y somos consumistas. Y lo otro que tal vez voy a repasar, y esto es preocupante, en el libro de Amós, haciendo un paralelismo con Argentina, el divorcio entre la religión que profesamos y la conducta que ésta demanda. Si yo digo ser católico, apostólico, romano, porque así se denomina nuestra Argentina. Si yo digo que soy evangélico, y acá la palabra evangélico es muy amplia, para el gobierno ahí meten a todos dentro del término evangélico, cual más, cual menos, tenemos información de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y por eso que me atrevo a hacer ese paralelismo. En una clase que yo hago sobre esto, hago 12 paralelismos entre Amós y Argentina. Hoy, para este encuentro, dejémoslo así porque si no sería muy largo, pero termino con esto. Divorcio entre la religión que profeso y la conducta que ésta demanda. Son algunos paralelismos tomados del libro de Amós, un profeta en el Antiguo Testamento. La verdad que, bueno, primero tenés una facilidad para explicarlo que te lo agradezco. Impresionante. Eh, bueno, me dejaste pensando mucho. A ver, sí, tenés razón, porque incluso con otro invitado, Pablo Aristimuño, estuvimos hablando, ¿no? Él hablaba también de los falsos profetas y cómo, dado que acá me van a matar, pero bueno. Dado que, como vos decís, se abren iglesias cada 2 por 3, una por semana, él hablaba de cuántos realmente abren para la obra de Dios y cuánto abren por motivos personales. Y me detengo ahí para no entrar en detalles. Porque, bueno, él es pastor de pastores y le toca trabajar con este tipo de situaciones, ¿no? Problemas que vemos en la cotidianidad, de, como decimos nosotros, la mano en la lata, los beneficios
todo aparece en el libro de Amós, todo aparece en la Biblia, no es nada nuevo. Eh, yo creo que es un gran alerta para nosotros, un gran alerta para entenderlo y para tomar acción, más allá del pensamiento político de fondo que vos tengas. Como cristiano no podemos ignorar qué cosa es Mm. corrupción y qué no, más allá después de Sí, lo que vos creas. ¿por qué tal vez yo soy negativo? No por ser negativo, sino negativo basándome en una descripción bíblica. Hay una imagen en la Biblia, en el libro de Daniel, la famosa estatua o el monumento de oro, eh, plata, bronce, hierro, barro. Si uno mira eso, uno tiene que llegar a la conclusión, no con mucha inteligencia, sino viendo, observando la desvalorización de los minerales, cómo va decayendo la composición. El oro da paso a la plata al bronce, el bronce al hierro y el hierro al barro. Y eso es una descripción profética de Dios que la sociedad irá desmejorando. ¿Por qué entonces va desmejorando? Porque la calidad de valores se va desvalorizando. Claro. Entonces, invitamos a que leamos la sociedad no de la sociología solamente. Mi deber mío es hacerles ver que hay un libro llamado Biblia y que allí está el desarrollo yo le he puesto como título a esos talleres, Viviendo desde el futuro de Dios. Otros le llamarían textos escatológicos, porque eso es lo que yo estoy viviendo frente a mis ojos. Cada día estoy viendo cómo los valores van trastrocándose y se van perdiendo, pero en una forma rapidísima. Y ahí está el valor de quienes profesamos la fe en Jesucristo. Tenemos ciertas herramientas para contribuir al pensamiento y a la formación, poner esto en la mesa, porque creo que eso es la integridad del buen predicador, del buen maestro, es poner en la mesa de los receptores, de los oyentes, que hay gente íntegra y hay gente no íntegra, y que esa desintegración se va a ir desintegrándose más. Perfecto, tal cual. Y es lo que hablaste al principio, ¿no? Entre las definiciones, la mudanza negativa y la descomposición. Yo creo que es clave Ahora, de lo que... interesante hacer el desglose del término corrupción, ¿no? Impresionante, impresionante porque más te metes en la Biblia, más encontrás aval para hacer ese desglose. Eh, a ver, bueno, ahora vamos a ver ejemplos de lo que sería, de lo que Jesús seguramente habrá, cómo lo habrá abordado este tema. Algo que a mí me enseñó José cuando fue mi profesor y que todo buen pastor debe decir es que sigan investigando, sigan buscando en la Biblia, que no sea todo tomado, ya sea que lo escuches un domingo o lo escuches en este programa, seguí investigando, agarrá la Biblia y buscá, buscá, sé buscador de Dios, fíjate qué es y qué no es, investigalo, investigalo, pregunta a quien tengas que preguntar, pero investigalo, porque eso también hace que vos seas conocedor y no simplemente aceptar todo lo que llega, porque eso también te permite tener un conocimiento profundo de Dios. José, te pregunto. Bueno, Sí, perdón. no, te voy a responder dos palabras. Una, no gusta, no gusta. Te, le- te le- te aseguro que no gusta. Es más, no me gusta. Es más, me- Jesús me complica la vida, por si no sabías. Y me la complica. Bueno, la primera palabra, ¿cómo Jesús, mientras dura su ministerio, toca este tema de la corrupción? Y yo, aquí está la palabra que voy a usar, es confrontó.
Nosotros pocas veces describimos a un Jesús de confrontaciones. Y confrontó, ¿eh? De tal manera que lo que Jesús confrontó en dos oportunidades los quisieron tirar a un despeñadero. En un momento la gente da el texto, alguien dijo, vámonos, a este tipo no hay que escucharlo. Y lo tercero, que esto ya lo sabemos todos, que a eso le costó Jesús morir. Este es un principio muy delicado porque puede pasar frente a tantas injusticias sociales de una mala administración de los recursos por nuestros gobernantes. Sería interesante pensar en una confrontación, pero alguien va a morir y ya han muerto. Entonces, a la observación, ¿cómo desarrolló Jesús? Yo sugiero, confrontó a los mercaderes injustos, porque hay que vender, pero debo cobrar lo que hay que cobrar. Yo voy a poner un ejemplo, porque yo vivía en el sur. Y yo recuerdo X persona puso un negocio de ropa en X ciudad para no ser más explícito. Y yo un día me vine con ella en el avión. Ella venía a la calle Avellaneda a comprar ropa. Y por esas cosas de la vida, volvimos en el mismo avión. Por esas cosas de la vida, yo había ido a Avellaneda a comprar tres, cuatro cositas. Yo no soy mercader. Ejemplo, aquí está lo feo. Yo nunca voy a olvidarme una camisa que a mí me gusta mucho. En Avellaneda había que comprar dos, una por una no vendían, pero de dos sí. Estoy hablando de unos 5 años atrás. Me costó 300 pesos. Y un día la curiosidad me dominó. Fui al negocio de esta X persona. Me fui de espalda. Lo que ella compraba por 300, allá lo ponía a 1.200 pesos. Y como trato a veces de ser íntegro, le dije en un momento, me parece que usted tiene un problema. Sacando el gasto del vuelo, ida y vuelta, sacando 2 noches de hotel, sacando el traslado del taxi, o no sé cómo lo hace para que se lo envíen. Todo eso me parece que usted exagera en los intereses a ganar. Me dijo usted, siempre con los principios bíblicos, pero si eso no solo soy, eso es lo que debo ser. Jesús confrontó a mercaderes que en beneficio, y aquí está lo malo, en beneficio de que la gente cumpliera ciertas normas religiosas, se aprovechaban. Y hoy día creo que hay aprovechadores. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿dónde está su conciencia moral? Porque Jesús, una segunda cosa de Jesús, es que apeló a la conciencia moral. ¿Dónde está Perdón, la conciencia? perdón, Sí, perdón, 2 segunditos porque para no dejarlo pasar, vos sabés que yo tengo un grupo de amigos que también son unos especímenes realmente, pero surge mucho esta conversación, ¿no? Porque, bueno, a ver, está siempre la cosa dividida entre, bueno, hay que esperar que el Señor va a separar trigo de la cizaña, pero generalmente está también esta otra opinión del hecho de confrontar. Así que me quedó haciendo ruido que... Bueno, pero confrontar también es importante de dónde estar parado.
No confrontar o sea, confrontar desde la palabra, que es lo que vos traes, ¿no? Desde una valores religiosos, La- dijiste. sí, 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 Bien, desde una confrontación de principios bíblicos, morales, teológicos. ok, está O bueno. sea, Interesante. doy por así. Claro, por eso vengo remarcando, y lo vamos a hacer siempre, que estas charlas están dentro de un marco bíblico teológico. Está bueno, aclaramos Ahora, eso por si alguno se enganchó tarde en el video, llegó recién, explicamos todo porque después nos van a matar en los comentarios. Pero está bueno, bueno que lo vea, desde dónde estamos hablando. la segunda cuestión que se puede deducir de Jesús es que no solo confrontó, sino él, con acciones justas, dejó en público lo injusto. Por ejemplo, esta casa no es para vender, esta casa es para orar. Y la frase de Jesús no es una frase de él, es una frase en concordancia con profetas 1000 años antes. No, no tomemos tan a simple la frase de Jesús, no, esta es casa de oración. Lo que Jesús está tomando un texto del Antiguo Testamento y lo está trayendo en un momento, otra vez, en que la religión se había desnaturalizado, se había secularizado. Y yo creo que hoy día la religión se ha secularizado demasiado. Entonces, no es, a ver, no es para sorprenderse si la religión se desnaturaliza, se seculariza, se tergiversa. Claro, entonces que va a haber una corrupción en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todos los niveles. La tercera sugerencia que yo haría para ir terminando esta charla, y desde ya agradecerle que la están viendo y la van a ver, es que Jesús primero confrontó, en segundo lugar eh, sirvió de modelo, yo diría que en tercer lugar Jesús nos potencia hoy día a no ceder a la tentación de la corrupción. Para que eso sea una realidad, para que Jesús nos potencie, nos ayude a no corrompernos más, entonces se necesita el término que dije hace unos minutos atrás, arrepentirse. El evangélico usa mucho la palabra convertíos o convertirse. Para eso se requiere de dos cosas y yo a lo menos termino mi exposición. Corazón roto, descomposición, mudanza negativa. ¿Cómo no volver que mi corazón siga rompiéndose? ¿Cómo evitar que me siga descomponiéndome? ¿Cómo evitar que haya una mudanza negativa? Urgente. Ahora, mientras yo estoy hablando, acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Es un evento y un proceso. El evento es instantáneo. Ahora, el proceso en alguno ha sido lento, largo, pero transfórmese en sal y luz de una sociedad corrupta. En la medida que quienes profesamos la fe en Jesucristo como nuestro Salvador y somos sal y luz, iremos frenando estas palabras muy interesantes. Descomposición, mudanza, ruptura, arrebatamiento. Sé que hemos generado muchas preguntas, no tenemos la respuesta, pero gracias por pensar. Gracias, José, por todo lo que nos trajiste. Me da pena que pudiste tomar pocos mates, porque estabas exponiendo, pero ahí está. Agradecerles, de verdad. Bueno, seguramente escuchaste todo esto, inclusive la palabra corrupción, y de alguien te acordaste. No porque sea corrupto, sino porque tal vez hay alguien que necesita escuchar esto también, en alguna conversación, una perspectiva bíblica de qué es corrupción. Así que
Si te gustó este video, compartilo, mandáselo a tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, tus amigos, tus vecinos, a todos lados para que se conozca qué es la perspectiva bíblica de la corrupción y por qué nos pasa lo que nos pasa, que Dios está hablando de esto también. Orar es importante, conocer también, así que disfrutemos este espacio. Gracias, José, te dejo un abrazo grande, gigante, abrazo de oso rompecostillas para vos. Gracias, gracias. Y nos vemos la semana que viene y esta semana quizás tengamos una sorpresita. Así que les dejo por acá un beso grande, muchas bendiciones y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, chao.